rigor, después de ver alguna de esas imágenes, ¿dónde quedó la neutralidad de quienes representan la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Desde esa posición que ocupan, ¿no? Y el aprovechamiento de una situación como la entrega de bonos del gobierno que influye definitivamente en esa ciudadanía de manera favorable. ¿Y para qué? Para promover un proyecto de un partido político, no necesariamente el ejecutivo, por lo menos así no debería ser. Pero mientras en la cancha vemos todo este trabajo, vemos a Bermejos, vemos al señor Quispe, Tito, ya en este momento se me fue, disculpe, el congresista, no es el único que está ahí. Hay también otro grupo que está trabajando para que esto precisamente no sea aprobado, para que la Constitución tenga bien clarito qué pasos dar y cuáles no dar, y sobre todo no aceptar precisamente que vía referéndum se pueda llegar así. Y esa persona es Lucas Gersi, ¿no? Un abogado joven, ¿no? Que está precisamente en esta causa. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Roxana. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Panorama contigo. La primera pregunta de rigor. Tú estás en la cancha, tú recorres ya varias ciudades al igual que lo están haciendo ellos, distintas zonas, por supuesto. ¿Tienen la misma acogida? Yo diría que tiene mucho más acogida. Hay una acogida ¿Usted está siendo muy muy grande. optimista? Ojalá. De ninguna manera. Estoy diciendo las cosas tal cual son. Digamos, nosotros estamos recorriendo el país. Tenemos pensado visitar prácticamente todas las regiones del Perú. Ya hemos ido a varias regiones. Hemos estado en el norte, ¿no es cierto? En Piura, en Chiclayo, en Trujillo, no es que, digamos, en Ica, también en Arequipa, Ica, ¿no? también en Huancayo, donde hemos sacado firmas justo en la puerta del gobierno regional de Junín. Vamos a ir también a Cajamarca la próxima semana. Pero sobre todo las zonas, ¿no?, donde precisamente ganaron, ¿no? Porque claro, si tú me dices el norte, Ica, bueno, me has dicho ya Huancayo otro, no, Arequipa no, Cajamarca no. Y vamos a ir también al Cusco, también a Puno, también a Huancavelica, también a Bancay. La idea es recorrer todo el Perú, porque la Asamblea Constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho en todo el Perú, y vamos a ir absolutamente a todos los lugares a los que haya que ir. Con coraje y con convicción democrática y con valentía democrática. Es importante tener claro esa posición de parte de ustedes. Es una amenaza gravísima, porque por definición, Roxana, la Asamblea Constituyente significa poder absoluto. Cuando el Congreso de la República cambia la Constitución siguiendo las reglas del propio Congreso, el Congreso tiene un límite. Si es que va en contra de la democracia, el TC lo corrige. Si va en contra de un derecho fundamental, el TC lo corrige. Pero la Asamblea Constituyente es poder absoluto. Nadie la puede corregir. ¿Ni siquiera el Tribunal? Ni siquiera el Tribunal Constitucional, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, nadie. Es la personificación del pueblo, supuestamente, y tiene un poder total, absoluto. La Asamblea Constituyente podría eliminar los límites a la reelección presidencial y no la corrige nadie. Podría la Asamblea Constituyente suprimir derechos fundamentales, ponerle una mordaza a la prensa y no lo corrige nadie. Y no solamente, la amenaza no es solamente redactar una constitución que vaya en contra del Estado de Derecho, sino que mientras la Asamblea Constituyente trabaja para redactar una nueva constitución, la Asamblea Constituyente actúa como dictador y puede, por ejemplo... Digamos, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, no cumple, digamos, las funciones de un Congreso de la República. No, puede ir más allá. La idea del gobierno y lo que ocurrió en Venezuela es que hay Congreso y Asamblea Constituyente en paralelo. Y lo que hace el Congreso, si a la Constituyente no le gusta, la Constituyente lo deja sin efecto. Si el TC dice algo que la Constituyente no le gusta, la Constituyente lo deja sin efecto. Si la Constituyente se le ocurre intervenir el Poder Judicial o el Ministerio Público, de repente lo podría hacer. Inclusive podría suspender elecciones municipales y regionales. Y todo esto no es especulación mía, sino que ocurrió en Venezuela en el año 99. Y ocurrió también cosas parecidas en Venezuela en el año 2017. El problema de la Constituyente es que como supuestamente es el pueblo que forma un nuevo orden social, sencillamente nadie la puede controlar y tiene un poder total. Pedir la Constituyente es pedir poder absoluto, y poder absoluto es lo contrario al derecho constitucional. ¿Y por qué? Es la negación del derecho constitucional. Pero entonces aquí hay un punto importante, porque cuando llegan precisamente a todas estas zonas del país, hemos escuchado los mensajes, el que dice Bermejo y el que dicen otros, ¿no es cierto? Así es. Vas a tener derecho a la educación, la no gratuidad de la educación, la salud, el agua. Todo eso ya está en la Constitución. O sea, ¿son mensajes falsos? Son mensajes falsos, son mentiras.
La Constitución igual no dejan de ser reconoce esos potentes, derechos. pero precisamente esa también es una preocupación, que se basen sobre esto y puedan generar esas esperanzas. Son mentiras, ¿no es cierto? Todo esto ya está en la Constitución y además si el hecho de que la Constitución diga que tiene que haber salud no significa que mágicamente los hospitales que son malos se vuelven buenos hospitales. Para construir en el Perú no basta cambiar una norma, sino que hay que construir en el Perú con gestión, trayendo inversión, digamos, edificando verdaderamente un país. Entonces el populismo, la demagogia de vender la Constitución como una varita mágica no es así de ninguna manera. Y en realidad que hay una amenaza bien grande, Roxana. Claro. Ahora, pero igual, ¿no? Digamos, no, eso no deja lo que no deja de ser cierto es que, digamos, el caldo de cultivo está ahí, ¿no? Como le decimos a la gente de San Juan del Lurigancho, que está sin agua, que ojo, pero en la Constitución sí se te garantiza, ¿no es cierto?, algunos servicios de manera gratuita. Bueno, pero los peruanos han desarrollado y están desarrollando cada día más una conciencia democrática y nosotros sentimos que de manera masiva en todo el Perú hay un respaldo muy grande a nuestra iniciativa que se está haciendo de abajo hacia arriba con la ciudadanía. Nosotros no somos de ningún partido político, hay partidos políticos como el PPC que nos han apoyado, ¿no es cierto?, pero viene de la ciudadanía y hay un respaldo gigantesco y vamos a seguir haciéndolo. Y pese a que ellos tendrán de repente recursos del Estado, posiblemente nosotros no, pero igual les vamos a hacer frente e igual los vamos a vencer. Por eso, porque mira, hemos visto el despliegue, ¿no? Hasta esta figura de Elmo, un poco más músicos. Estoy segura que tú no cuentas con ninguno de esos recursos. Bueno, yo no tengo ningún Elmo. Traslados, ¿cómo se cubren? Bueno, hasta hace poco eran autofinanciados, es decir, era voluntariado, o yo me lo cubría, o alguna persona me invitaba, o ahora hay muy pequeñas donaciones de personas naturales que están llegando, pero es una campaña muy modesta. No, eso es realmente modesta. Pero otro punto que tenemos que estar sumamente alertas es el tema de la conformación de lo que sería esta Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Porque, nuevamente, ¿qué nos están vendiendo y cómo podemos entender qué es verdad y qué otras amenazas están ahí también presentes? Esa conformación, tú me decías, es 60-40, ¿a qué te estás refiriendo? Correcto, digamos, la propuesta de Perú Libre, que es una propuesta que le ha formulado tanto Vladimir Cerrón como el presidente Castillo en diversas oportunidades, es que ellos quieren que solamente el 60% de los constituyentes sean electos por los peruanos a través del voto, y el otro 40% ellos quieren que sean electos a través de organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones que no tienen una legitimidad democrática. ¿Quién las ha escogido? Además, el Perú es complejo. Entonces, ¿quién va a decidir qué asociación está dentro y cuál está afuera? Entonces, esto se presta a la selectividad, a la manipulación, se presta a un clásico de América Latina, que es a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Y este sistema que quieren implantar en el Perú no es parecido, es idéntico al sistema que hubo en la Asamblea Constituyente Venezolana del 2017, que fue objeto de un informe por la Comisión de Venecia a pedido de la OEA, donde se dijo, esto que hicieron en Venezuela, que es lo mismo que quieren hacer en el Perú, es lo mismo que se hizo en la Italia de Mussolini y en la España de Franco. Es decir, no es una constituyente de todas las sangres, de todas las voces, es una constituyente corporativista, básicamente un reciclaje del fascismo, ¿no es cierto? Así es el fascismo del siglo XXI, es lo que nos quieren vender. Entonces, vamos a hacerle frente. Sí. ¿Qué va a pasar cuando ya tenga? Bueno, entiendo que ya tienes más de 80.000 firmas, que era lo que se estaba esperando, muchísimo más ya. Sin duda. ¿En qué momento decides presentarlas y bajo qué figura? ¿Qué es lo que esperas hacer con esta figura? Porque también, por otro lado, decimos, Lucas Gers está armando este tema y está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo, por ponerlo de algún punto, Bermejo y compañía, ¿no es cierto? Y de esa manera dicen, legitima una vía, un recurso que de por sí no está contemplado en la Constitución, un referéndum para una Asamblea Constituyente. Es muy importante que me hagas esa pregunta para poder aclarar. Lo que estamos haciendo nosotros no es lo mismo a lo que hace Bermejo y Cerrón es igual en recolección de firmas. Se parece, pero no es lo mismo. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos juntando firmas para promover un proyecto de ley ciudadano que va a ir al Congreso, para que el Congreso considere un proyecto de ley que va a entrar respaldado con las firmas de millones de peruanos. Perú Libre no está haciendo eso. Está haciendo un referéndum. Perú Libre pretende, solamente con firmas, sin pasar por el Congreso, gatillar un referéndum sobre el cambio de la Constitución. Lo que hacemos nosotros está previsto en la ley, está previsto en la Constitución. Lo que hace Perú Libre va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice en el artículo 31, puede haber un referéndum sobre el cambio de la Constitución, artículo 32, y luego el artículo 206 dice
Este referéndum requiere una previa votación por parte del Congreso. Es decir, bypassear al Congreso es inconstitucional. Claro, que es generar el momento constituyente, ¿no? Presentan las firmas, Así es. piden que se levanten todas estas, Quieren digamos, los seguidores. agudizar las contradicciones para tomar el poder. Pero si alguien en el Perú intenta llevar a cabo un referéndum sin aprobación previa del Congreso, esa ya no es una situación jurídica, esa es una situación fáctica, pero va a es decir, depender, un golpe de Estado. Pero va a depender de situación lo que diga el fáctica. Congreso, ¿no? Siempre Y va a eso es depender de por lo que eso. diga el Y si Congreso. el Congreso acepta, bajo Eh, esa presión de la que estamos seguros que se Yo busca estoy generar. seguro que el Congreso que tenemos, que está compuesto por personas demócratas, no lo va a aceptar. Y tienen la responsabilidad histórica de no aceptarlo. En el Perú, Roxana, ¿cuánto nos ha costado construir una democracia? ¿Cuántos años de gobierno militar, de lucha contra el autoritarismo y la dictadura, la violencia de Sendero Luminoso? Tenemos que resguardar la democracia, porque los países en el mundo son países ricos, demócratas, o países dictatoriales, pobres. Y en una dictadura ya no hay funcionario público, sino un chacarero, que el país es su chacra, y ese señor lo saquea. Mira, hemos estado hoy día en el RIMAC, por ejemplo, en el mercado del RIMAC. Pues vas a tener que pasarnos también tus imágenes, ¿no es cierto? Vamos Para a poder pasarles verlas más todas las adelante, por imágenes, las supuesto, van a en otro tener, momento. y todos los voluntarios tienen que ponerse en contacto con nosotros para hacer un trabajo democrático. Hemos estado en el RIMAC, un apoyo masivo de las personas allá, y la gente nos decía, antes nosotros, el domingo, por ejemplo, podíamos descansar, pasarlo con la familia. Ahora los precios han subido tanto que ya no podemos. Tenemos que trabajar los 7 días a la semana, porque la incertidumbre, el miedo que trae la constituyente, básicamente genera este problema económico. Imaginemos lo que va a pasar si va a haber constituyentes y se concentra el poder. Un país sin futuro, un país con miseria, donde la gente no puede discutir y debatir democráticamente, donde la prensa va a tener una mordaza, y a las personas de izquierda también tenemos que hablarles a ellos también. Porque en una situación de dictadura, ya no hay ni derecha de verdad ni izquierda de verdad, sino solo corifeos y ecos del poder, nada más. ¿Qué pasaría si cuando presentan el proyecto, ¿no?, que tú estás planteando con este respaldo de estas firmas, no es aprobado por el Congreso? Eso ya significaría un triunfo para el otro lado. Claro, si es que nosotros presentamos el proyecto y fuese desestimado, sería pues algo negativo, No, pero tendríamos pero claro en todo caso nosotros por qué línea estaría yendo el sería algo Congreso, ¿no? negativo, pero nuestro proyecto va a entrar realmente con tantas firmas de tantos peruanos demócratas que nosotros vamos a conquistar la legitimidad. Lo importante es que en el conflicto político, en la competencia política con los enemigos de la democracia y de la libertad, no podemos enfrentarlos solamente con argumentos jurídicos o legales. Tenemos que enfrentarlos en el campo de la legitimidad. Y nosotros estamos en muchísimos lugares del Perú, en las calles y en las plazas del Perú, desde antes que ellos empiezan. Ellos esto lo hacen, en parte, porque nosotros lo habíamos hecho primero. Tanto así que los términos que nosotros hemos inventado, el término firmatón, por ejemplo, ellos ahora lo han copiado de nosotros. Entonces la idea es competir con ellos en las calles y en las plazas del Perú. En Arequipa se han agarrado muchísimas firmas, en Trujillo también, en Tacna también. Estamos entrando con muchísima fuerza al sur, ¿no es cierto? En Cusco, por ejemplo. No, sobre todo. Yo siento que es sumamente importante poder la ingresar a esos competencia terrenos. contra el autoritarismo, contra este nuevo fascismo, no puede ser pasiva. No, en absoluto. Abstenerse y no eso es es muy actuar, importante. sino que todos los peruanos demócratas los invitamos acá a que se sumen para sacar adelante esta iniciativa, y un agradecimiento grande a todos los que ya se han sumado, que son muchísimos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, pero yo también quiero Muchas agregar a gracias, esto Roxana. un llamado a todos los partidos políticos que son demócratas, ¿no es cierto? efecto. O sea, no puede ser que ustedes estén solos en esa cancha dando la batalla. Es importante que se puedan plegar. No necesariamente es que tú seas parte de un partido político, está claro que no es cierto? Pero que todos los otros partidos políticos sí puedan estar ensuciándose también los zapatos ahí en la cancha dando la batalla, porque las ideas se combaten con ideas, y más aún cuando muchas de estas pues tienen una distorsión, ¿no es cierto?, ahí en la sustancia. Estoy Y seguro también que la se van a presencia de sumar. los jóvenes. O sea, tú eres una persona joven y sí me llama mucho la atención no ver jóvenes en toda esta elite política. Creo que es sumamente importante que puedan ir incorporándose. Hay muchísimos jóvenes y habrán más. Y los que no son jóvenes también, porque es una pelea por el Por Perú. supuesto, de todos. ¿No? Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Nosotros gracias, nos vamos a Roxana. una brevísima tanda.